You've given up the fight. Y usted se dio por vencido en la lucha. You've tried it in your own strength. Lo intentó en su propia fuerza. You no longer contend for a miracle. Y ya dejó de creer en el milagro. You no longer believe it can happen. Ya no cree que puede suceder. You've taken opposition Ha recibido la oposición as a complete stop, como si es un freno en su vida, as opposed to for you to realize that it's just for you to push through. en vez de reconocer que esa oposición del enemigo es para que usted luche contra eso. You must learn how to fight. Usted necesita aprender a luchar. It's time for the Church of Jesus to remember what it is to fight. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo conozca lo que es luchar. It's time. We get in the Word. Antes de entrar en la palabra, I want to share a little bit quiero compartir un poquito something I shared at the other campus last Sunday. algo que compartí en otra de las localidades el domingo en la tarde. In Mark chapter 4, En Marcos capítulo 4 there is the parable of the sower and the seed. está la parábola del sembrador. As he walked with the bag of seed, Y mientras el sembrador caminaba con el bolso, la bolsa de semilla, the seed fell on the ground. la semilla caía en el suelo. And it fell on 4 different types of ground. Y caía en 4 tipos distintos de suelo. One was rocky, Uno era pedregal, one had thorns, otro tenía espinos, one was shallow, otro era sin mucha superficie and one was good. y otro era buena tierra. And the question is, Y la pregunta es, which one of those grounds could produce fruit? ¿cuál de esos tipos de suelo puede producir fruto? And everybody says the good fruit. Y todos dicen, bueno, mean, el suelo bueno. The good soil can produce. La buena tierra puede producir. But Sin embargo, the reality of it is, la realidad es all of them can produce fruit que todas pueden producir fruto if you prepare the ground. si usted prepara la tierra. If you remove the rocks, Si usted remueve las piedras, it'll produce. va a producir. If you remove the thorns, Si usted arranca los espinos, it'll produce. va a producir. If you add more dirt to the shallow, it'll produce. Si usted trabaja la tierra dura, va a producir. See, a lot of times the word of God goes out Muchas veces la palabra del Señor sale and we haven't prepared the ground to y receive. no hemos preparado la tierra para recibir la semilla. We want the seed to be thrown, Queremos arrojar la semilla, but we haven't prepared the ground to receive. pero no hemos preparado la tierra para que reciba la semilla. A lot of times you want the preacher to do all the heavy lifting, Muchas veces queremos que el predicador sea el que haga todo el esfuerzo, but it's about our heart. pero se trata de nuestro corazón. Is our heart ready to receive? ¿Está nuestro corazón listo para recibir? So before we get in the word of God today, Entonces, antes de entrar en la palabra del Señor, I don't know what your week has looked like, yo no sé cómo va su semana hasta el momento, but I'm sure there's many hearts here not ready to receive. pero yo estoy seguro que hay muchos corazones esta noche aquí que no están listos para recibir la So palabra. can we just close our eyes and bow our head Entonces le pido que cierre sus ojos, incline su rostro and ask the Lord, Lord, prepare my heart to receive. y le pida al Señor, Señor, prepara mi corazón para recibir. Heavenly Father, Padre Celestial, may our hearts be ready to receive what you have to say. que nuestros corazones estén listos para recibir lo que tú quieres decir. As the Bible reminds us, La palabra de Dios nos recuerda he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying. que el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu. So Lord, may these words go deep into the heart. Señor, entonces que estas palabras vayan profundo al corazón, May it produce and yield a crop, que produzcan y den una gran cosecha 30, 60, and 100 fold. de 30%, 60% y 100% de producción. In your name, En tu nombre. amen. Amén. As we celebrated Pentecost on Sunday, El domingo celebramos Domingo de Pentecostés we park in the book of Acts. y nos estacionamos en el libro de los Hechos. And in the book of Acts, the first half is really about Peter and what he did with the disciples. Y en el libro de los Hechos, la primera parte se trata más de Pedro y lo que sucedió con los discípulos. And we get into the story of Stephen, the first deacon, Y llegamos a la historia de Esteban, el primer diácono,
and he is martyred. He is the first martyr in the Bible. Y él es el primer mártir cristiano en la Biblia. And we see at the end of the story Y vemos que al final de la historia, a gentleman by the name of Saul, un caballero con el nombre de Saulo, who he approved of Stephen's death. que estaba allí aprobando la muerte de Esteban, He was a Pharisee who decided it was his job era un fariseo que decidió que era su trabajo to destroy the way or the Christian. de destruir el camino o el cristianismo. But God had a plan for even Saul. Pero Dios tenía un plan aún para Saulo. And Saul on the road to Damascus Y Saulo en el camino a Damasco would have an encounter with Jesus. tuvo un encuentro con Jesús. A light would shine from heaven and knock him off his horse. Brilló una luz del cielo y lo botó hasta el suelo. And Saul would go blind and for a time be discipled and led into his calling. Y después de ese acontecimiento, Saulo quedó ciego y entró en un proceso de discipulado para lograr el llamado que Dios tenía para él. Because how the world sees is not how God sees. Porque la forma en que el mundo ve las cosas no es como Dios ve las And I cosas. thank God he still uses the messed up people. Y yo le doy gracias a Dios que Dios aún sigue usando a la gente que anda enredada. I thank God that he still uses what the world would say is no good. Yo le doy gracias a Dios que Dios sigue usando a los que el mundo dicen que es inservible. And so he has this encounter Entonces él tiene este encuentro and he begins the start of his calling. y él empieza el inicio de su llamado. God has called him to the nations, Dios lo ha llamado a las naciones, but he had a past. pero él tenía un pasado. And it had a hard time for people it was a past that people couldn't get by. Y era un pasado que hacía difícil que la gente creyera en él, Even the disciples. aún los discípulos. And if you have your Bibles, Y si usted tiene su Biblia, Acts chapter 9 verse 27. vaya conmigo a Hechos capítulo 9, versículo Actually 27. 26, sorry. O versículo 26. Hechos 9, 26. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. But Barnabas, go ahead. Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. When the disciples were afraid of him, Cuando los discípulos tenían miedo de él, there was a man by the name of Barnabas. había un hombre llamado Bernabé. And Barnabas took him by the hand Y Bernabé lo toma de la mano and told the disciples what he had done. y le dice a los discípulos lo que él había hecho. That Saul had a true conversion. Que Saulo tenía una conversión genuina, He had a verdadera. true authority by the Holy Spirit. Tenía una verdadera autoridad dada por el Espíritu Santo. But not only that, Pero no solo eso, he had power. pero también tenía poder. See, God can empower Dios puede dar poder the heart that surrenders. a el corazón que se rinde a él. God can use Dios puede usar the heart that el surrenders. corazón que se rinde a él. And Saul, Y Saulo, who would become Paul, que después se convierte en Pablo, would write over 3/4 of the New Testament. escribiría 3/4 del Nuevo Testamento. But what happens if he never met a Barnabas? Pero ¿qué sucedería si nunca hubiera conocido a Bernabé? See, Barnabas was the one who brought him in. Porque Bernabé fue el que lo trajo a los apóstoles. I'm sure there's a Barnabas in this church for Y you. yo estoy seguro que en esta iglesia hay un Bernabé para ti. I'm sure there was someone who brought you here when you felt like I couldn't go on. Yo estoy seguro que hay alguien que te invitó a que vinieras a este lugar cuando tú pensabas que era imposible seguir adelante. And maybe you're somebody's Barnabas. Y puede que tú seas el Bernabé de otra persona. Maybe you're the one to bring someone into the call of God. Posiblemente tú eres quien vas a traer a alguien al llamado de Dios.
And so we see in Acts chapter 12, Entonces vemos también starting at verse 25, que en Hechos capítulo 12, empezando en el versículo 25, when Barnabas and Saul had finished their mission, they returned from Jerusalem, taking with them John, also called Mark. dice: Bernabé y Saulo, volviendo de Jerusalén, una vez cumplido su encargo, tomaron también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Now we see that Barnabas and Saul are ministering together. Ahora vemos que Bernabé y Saulo están ministrando juntos. They're doing the mission. Están haciendo el trabajo misionero. They're walking in power. Están caminando en poder. They're being what God has called them to be. Están siendo lo que Dios les ha llamado a ser. And as we continue, Y al continuar, chapter 13, verse 1, en el capítulo 13, versículo 1, now in the church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius, Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. dice el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. And Saul, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. El versículo 2, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. So after they had fasted, they prayed and placed their hand on them and sent them off. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. So now there's confirmation to their work. Ahora hay confirmación a su trabajo. The Holy Spirit is now guiding. El Espíritu Santo los está guiando. The Holy Spirit has brought unity to the disciples, saying they should go. El Espíritu Santo trajo unidad a los discípulos para decirles que ellos deben de salir como The Holy en su Spirit- viaje misionero. The Holy Spirit has validated their work and has sent them out in power. El Espíritu Santo confirmó su llamado y los ha enviado con poder. If you're Saul, Si usted es un Saulo, you're feeling really good. usted ahorita se está sintiendo bastante bien. Just a couple chapters, they didn't want to be with you. Porque hace un par de capítulos atrás no querían estar contigo. They didn't want you in the midst. No te querían en medio de ellos. But now, Pero ahora they've prayed and fasted. han orado y ayunado. And now they're laying hands and sending you out for the Y work. ahora te están poniendo las manos y te están comisionando a la obra del Señor. Amen. And as we continue, Y al continuar, the word of God says, la palabra del Señor dice: the two of them, sent out on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from Cyprus. por lo tanto, siendo el versículo 4, por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogue. John was with them as their helper. Después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenía a Juan como ayudante. They traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and a false prophet named Bar-Jesus. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, Who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Mandando llamar a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. See, God had told Saul Dios le dijo a Saulo that his ministry, que su ministerio he would speak before kings and governors. sería que él hablaría ante reyes y gobernadores. He would be the voice to the Gentiles. Él sería la voz a los gentiles. And as you see here, Y como usted ve aquí, God is opening doors. Dios está abriendo puertas. But how many people know Pero ¿cuántos de ustedes saben just because the door is open que solo porque una puerta se abre doesn't mean the devil's not going to fight you? no significa que el enemigo no va a luchar contra ti? As we continue, Y al continuar, but Elymas the sorcerer, for that was his name,
opposed them and tried to turn the proconsuls from faith. Pero el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, le resistía intentando apartar al procónsul de la fe. This is his first time out. Esta es la primera vez que sale. And now a sorcerer is coming up against him. Y ahora aquí hay un brujo, un mago que viene contra él. Is trying to stop him from doing what he's called to do. Y está intentando de detener a Saulo e impedir lo que Dios le ha llamado a hacer. And he had an option at this point. Y aquí él tenía una opción. It was either give up and maybe this is not for me. O darse por vencido y decir esto no es para mí. Maybe the disciples messed this up. De repente los apóstoles, los discípulos arruinaron el plan al enviarme. Or there would be a determination in his heart. O habría una determinación en su corazón. Because there's many times the people of God, Porque muchas veces para el pueblo de Dios, when a door will open in front of them, cuando una puerta se abre enfrente de ellos, a little opposition will come up va a venir un poco de oposición and they'll fold. y ellos van a rendirse. They'll say maybe God didn't really mean it. Y dirán ante la oposición, de repente Dios no quiso que yo entrara aquí. As opposed to you learning, Y en vez de aprender there is a right way to fight. que siempre hay una forma correcta de cómo luchar, There is the right way to fight against the enemy. hay una forma correcta de luchar contra el enemigo. Because scripture says Porque la escritura dice the enemy of your soul que el enemigo de su alma is roaming around, está caminando, rodeando, seeking whom he may devour. buscando a quien devorar. And if he can just stop you from your call, Y si él puede impedir que usted logre su llamado, if he can doubt what God is doing in your heart, si él puede hacerle a usted dudar lo que Dios está haciendo en su corazón, he's taking one of them out of the game. entonces él está sacando a uno de ustedes del plan de Dios. And he doesn't have to worry about you Y él anymore. ya no tiene que preocuparse más de usted y lo que usted puede lograr. Here we have Saul, Aquí Paul, tenemos a Saulo, who could have given up. que él se podía dar por vencido. But we see what happens. Pero vemos lo que sucede. Verse 9. El versículo 9. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. You will never stop perverting the right ways of the Lord. Oh, tú lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Now the hand of the Lord is against you, and you're going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun. Y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. See, he called out exactly what his enemy was doing. Él hizo exactamente y declaró exactamente en contra de lo que estaba haciendo su enemigo. There's power in your declaration. Hay poder en su declaración. There is power in the words you Hay speak. poder en las palabras que usted pronuncia. And there's some of you, the enemy of your soul, Y algunos de ustedes, el enemigo de su you've alma, given him more power than he deserves. usted le ha dado a él más poder de lo Because que él you've merece. spoken how great your problems are. Porque usted ha hablado de lo grande que son sus You've problemas. spoken how bad the situation is. Usted ha declarado lo terrible que es su But situación. you have forgotten to speak how great your God is. Pero se le ha olvidado declarar lo grande que es su Dios. David would say, David would declare in the Psalms, David declaró en los Salmos: how great is our God. qué grande es nuestro Dios. And a lot of those Psalms Y muchos de esos salmos was written los escribió while he was on the run from Saul. cuando él estaba huyendo de Saúl. He's being chased by King Saul, Él está siendo perseguido por el rey and Saúl. yet he would look to the heavens Y él miraba hacia el cielo and say how great our God y is. decía: qué grande es mi Dios. See, your situation doesn't define your praise. Escúcheme, su situación no define su nivel de adoración. Opposition La is not oposición- God's hand stopping you. La oposición no es la mano de Dios deteniéndote, It's allowing you to learn to fight to get to the next level. sino que es Dios permitiéndote que luches para poder llegar al siguiente nivel.
He calls his enemy exactly what he Y is. él llama a su enemigo exactamente lo que es. You are a child of the devil Le- and the enemy of everything that is right. Le dice, eres un enemigo, eres enemigo, hijo del diablo, eres engañoso y de toda malicia. What do you need to start calling out of your enemy? Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que estar declarando del enemigo de su alma? What do you need to start declaring to remind yourself that your enemy has no power over you? ¿Qué cosa usted tiene que empezar a declarar en su vida para dejarle saber a su enemigo que no tiene poder sobre su vida? The power of life and death is in the tongue. El poder de la vida y la muerte está en la boca. And some of you, you've been giving too much power to the enemy. Y muchos de ustedes ya han estado dando demasiado poder a su enemigo. And as we celebrate Pentecost this week, Y al celebrar Pentecostés esta semana, we are reminded se nos recuerda that there is power for the victory in battle. que hay poder para tener la victoria en la batalla. But there's many people Pero hay muchas personas who have been in a battle que han estado en una lucha and you have laid down and stopped y fighting. usted se ha dado por vencido y ha dejado de luchar. You must learn Usted debe de aprender what it is to fight in the de spirit. lo que significa luchar en el espíritu. You must learn what it is. Usted debe de aprender lo que es, What it is to pray and fast. lo que es orar y ayunar, What it is to have faith. lo que es tener fe, For we do not walk by sight, porque no caminamos por but we vista, walk by faith. sino que caminamos por fe, Because your sight porque su vista will be like the one that stops you. será como esa cosa que le But when detiene. you walk by faith, Pero cuando usted camina por fe, you're reminded the one that put the stars in the sky usted se le recuerda el que puso las estrellas is en the la same one noche. that holds your hands Es el through. mismo que sostiene su mano al atravesar esa lucha. Amén. Paul would later on write in Ephesians chapter Y 6, Pablo después escribiría en Efesios capítulo 6. Vaya a Efesios capítulo 6. he would say, finally be strong in the Lord and in his mighty power. En el versículo 10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Who's writing this? ¿Quién está escribiendo esto? Pablo. Paul, who learned how to fight early in his ministry. Pablo, el mismo que aprendió a luchar temprano en su ministerio. See, it's really important that every believer learns how to fight. Es tan importante que cada creyente aprenda a luchar. You must learn what it is to fight in the spirit. Usted debe de aprender a luchar en el espíritu. For the word of God says, Porque la palabra del Señor dice for the weapons of our warfare are not carnal, que las armas de nuestra lucha o milicia no son carnales, but mighty for tearing down strongholds in the spirit. sino que poderoso para derribar fortalezas en el espíritu. We must learn to put up a fight. Usted debe de aprender a hacer una lucha. Paul could have met the sorcerer and said, that's it, he's too strong. Pablo o Saulo puede haber conocido a este brujo y decir, ¿sabes qué? Tu magia es demasiado poderosa para mí. But Paul called out his enemy for who he was. Pero él declaró lo que era su enemigo. He identified what he was. He was a child of the devil. Identificó que está usando magia de Satanás, que era un hijo de Satanás. When's the last time you identified the enemy of your soul? ¿Cuándo fue la última vez que usted identificó al enemigo de su alma o trabajando, queriendo operar en su vida? Maybe the devil's fighting in your marriage now. Posiblemente está luchando o metiéndose en su matrimonio. Maybe he's fighting with your children now. Posiblemente está metiéndose y luchando con sus hijos. Maybe he's fighting in your job now. Posiblemente está metiéndose y haciéndole guerra en su trabajo. And when's the last time you said, ¿Y cuándo fue la última vez que usted dijo, Satan, you'll have no hold here. Satanás, aquí no te doy entrada? You have no foothold here. No tienes aquí lugar en For mi I am vida, empowered by the Holy Spirit. porque con el poder de Dios y del Espíritu Santo
Paul writes El apóstol Pablo escribe in the book of Ephesians, aquí en Efesios, finally be strong in the Lord. dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor. It is not in your strength. Entonces no es en su fuerza, It's not in your ability. no es en su habilidad. It's when you rest in Him and Him alone. Es cuando usted depende de Él y solo de Él. And the next verse, Y el siguiente versículo, put on the full armor of God. vístanse de toda la armadura de Dios. You do not put on the armor to play costumes. Usted no se pone la armadura para jugar al disfrace. You put on the armor Usted se pone la armadura to fight. para pelear. And too long, Y por mucho tiempo, the church of Jesus la iglesia de Jesucristo has been walking back defensively, ha estado caminando hacia atrás de forma defensiva, forgetting we have a sword. olvidándonos que tenemos una espada. And the Bible says that we control and cast down everything that holds itself against the image of God. Y la Biblia dice que nosotros con su poder derribamos todo lo que se levanta en contra del nombre de Dios. See, as we sang that song, you have power. Al cantar ese canto esta noche, ¿tienes poder? Tú ¿Hay poder? tienes poder. Tú tienes poder. Amén. You have the power because of the Holy Spirit in your life. Usted tiene el poder porque el Espíritu Santo está en su vida. The day of Pentecost didn't just come El día de Pentecostés no solo llegó, just so we can celebrate in May or June. no solo para que podamos celebrarlo en mayo o en junio, So it's for us to walk in the Spirit and in the might of His power. sino que es para que caminemos en el Espíritu y en el poder de su Espíritu. But I really believe Pero yo creo there's a lot of people in church today. que hay muchas personas en la iglesia hoy en día You have stopped fighting. que han dejado de luchar. You've given up the fight. Y usted se dio por vencido en la lucha. You've tried it in your own strength. Lo intentó en su propia fuerza. You no longer contend for a miracle. Y ya dejó de creer en el milagro. You no longer believe it can happen. Ya no cree que puede suceder. You've taken opposition Ha recibido la oposición as a complete stop, como si es un freno en su vida, as opposed to for you to realize that it's just for you to push through. en vez de reconocer que esa oposición del enemigo es para que usted luche contra eso. You must learn how to fight. Usted necesita aprender a luchar. It's time for the Church of Jesus to remember what it is to fight. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo conozca lo que es luchar. It's time for you to learn how to fight for your miracle, Es luchar por su milagro. how to hunger for your Que miracle, tenga hambre por su milagro. what it is to pray for the unsaved, ¿Qué significa orar por los que no conocen a Dios? what it is to pray for the city and the country, Y orar y luchar por una ciudad, por una nación, so that souls can be saved, para que las almas sean that salvas, addiction set free, para que los adictos sean liberados, so that broken hearts can be mended, para que los quebrantados de corazón sanen, because there's still power porque todavía hay poder in the message of the gospel. en el mensaje del evangelio. And it's time for the church Y es tiempo que la iglesia to pick up the armor que levante esa armadura and start to fight. y empiece a luchar. So today, Entonces hoy, my question for you mi is, pregunta para ustedes: if you're honest with yourself, si usted es honesto con usted mismo, have you been fighting? ¿ha estado luchando? Or is it much more comfortable ¿O es más confortable just to look like you're fighting? el simplemente dar la apariencia que estamos luchando? You know the difference. ¿Usted conoce la diferencia? You know what it looks, the difference between someone who can fight and someone who doesn't fight. ¿Usted conoce la diferencia en alguien que verdaderamente está luchando por su respuesta o alguien que no está You remember luchando? when you were young ¿Usted recuerda cuando usted era and there was a joven group of guys y había un grupo de personas and the smallest guy had the biggest mouth? y de repente el más pequeño entre el grupo tenía la boca más grande He couldn't fight, y no podía pelear, but he was with his friends. pero andaba con sus amigos? That's where he put his hope in his friends. Entonces puso su esperanza en sus amigos. Because he was with them, that's why he had a big mouth. Y entonces, como andaba con sus amigos que sí sabían pelear y él no podía pelear, pero tenía una gran boca, andaba con los amigos porque si hablaba y le querían pleito, andaba con sus amigos que lo defendían. He wouldn't do that alone. Él no haría eso solo. And the same thing for a lot of people in the church. Y lo mismo para muchas personas en la iglesia. They look good, Se ven bien, they even sound good. hasta suenan bien. But when the enemy comes to fight them, Pero cuando viene el enemigo para atacarles, they back down and run away. se echan para atrás y huyen. But it's time for the church Pero es tiempo que la iglesia
to get sick and tired que se canse of allowing the enemy to beat up your family? de permitir al enemigo que esté golpeando y azareando a su familia? Who's ready to contend? ¿Quién está listo para luchar? Who's ready to learn how to fight? ¿Quién quiere aprender a luchar? I believe with all my heart Yo creo con todo mi that corazón God is raising up a remnant in this time. que Dios está levantando un remanente en As este you look tiempo. around the world, Al ver alrededor del mundo, revivals are happening in places all over this globe. avivamiento está ocurriendo alrededor de este mundo. And God is bringing up people who are ready to fight. Y Dios está levantando a personas listas para luchar. Not people who just talk well, No personas que simplemente hablan bonito, but people who are ready to fight. pero personas que están listas para luchar. Paul looked at Elymas the sorcerer. Pablo vio a este mago, He identified his enemy. identificó su enemigo, He identified that he was a tool of Satan. identificó que era una herramienta de Satanás And he cursed him with blindness. y luego lo maldijo con ceguera. Isn't it funny that Saul, Qué interesante que Saulo que Saulo lo maldijo con ceguera. And what happened to Saul in his ¿Y conversion? qué fue lo que sucedió con Saulo en su conversión? Ceguera. He knew exactly the effects of what it is to be blind physically to see spiritually. Saulo conocía perfectamente lo que significa ser ciego físicamente para poder ver espiritualmente. Poderoso. Poderoso. But I truly believe Pero yo verdaderamente creo there would have been no Saul que no hubiera existido un Saulo if there was no Barnabas. si no hubiera un Bernabé. And that's the beauty Y ese es lo bello of living life in community in a church. de vivir la vida en comunidad en una iglesia. That's why you need to be in the house of Es por God. eso que usted debe estar en la casa del Señor. That's why you need to be in a community. Es por eso que usted debe ser parte de esta comunidad. Because when you feel like you can't go on, Porque cuando usted siente que ya no when puede the más, enemy is attacking you and your cuando el family, enemigo le está when atacando you a usted y feel su like there's no familia, hope, y usted siente que ya no hay esperanza, there's a Barnabas y hay un Bernabé that says, no, you're called for que le va a more. decir: no, tú eres llamado de Dios. Just because one door's closed Solo porque algo se doesn't mean we can't opone, keep going. Dios te va a ayudar a avanzar. And as you understand today, Y al entender esta noche you must learn how to fight. que usted debe de aprender a luchar, I can't emphasize this enough. no puedo enfatizar esto lo suficiente. It's time for the church to be sick and tired of allowing the enemy to destroy. Es suficiente tiempo que la iglesia se acostumbre a que el enemigo esté destruyendo And stop letting the enemy have his way. y deje que el enemigo, no permita que el enemigo haga lo que él quiera en su vida. Identify what he's doing in your family. Identifique lo que él está haciendo en su vida. Call him out in Jesus' name. Llámelo por lo que es en el nombre de Jesús. Put on the armor of God Vístase con la armadura de Dios and fight. y luche. Earlier today, we asked how many people in the room need a miracle. Hace unos minutos atrás preguntamos cuántos de ustedes necesitaban un milagro. As I looked around the room, Y al mirar alrededor de este there was a lugar, lot of hands lifted. habían muchas manos que se levantaron. But I asked those hands that are lifted, Y esas manos que fueron levantadas, are you ready to fight? quiero preguntarle a ustedes que levantaron su mano: ¿están listos para luchar? Okay, so let's fight. Entonces vamos a luchar. So as you stand to your Y feet, le voy a invitar que se ponga sobre sus pies.